Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Mi nombre es Virginia, soy de Argentina y esto es un curso completo, step by step, de español. Estamos en el nivel B21, ¿sí? Em, B21 del libro, utilizando el libro Aula Internacional 4, Unidad 5. Estamos por terminar el libro Aula Internacional 4, ¿sí? Si no vieron la clase de ayer, por favor mírenla, de las partículas relativas. La clase de hoy también es difícil y muy larga, así que ponerse a estudiar. Recuerden que también necesitan practicar hablar. Pueden sacar conversación conmigo en www.masterspanishacademy.com y descargar los materiales en el link debajo. ¿Sí? Vamos entonces a continuar. Recuerden que ayer vimos las partículas relativas, por ejemplo, esa ciudad cuyo nombre es, etcétera, o la ciudad donde nació tal y tal, o el poeta quien visitó, etcétera. Hoy vamos a hablar de lugares. En toda la unidad hablamos de lugares. Tenemos oraciones del relativo, participios, vamos a ver hoy, lectura y expresar expectativas. Entonces, lugar en el que relaciona, conecta estos datos con lugares, con los lugares correspondientes, ¿sí? Tenemos Barcelona, Paraguay, Trujillo, México, Buenos Aires, Santiago de Compostela y Medellín. Número 1 dice, esto es conocimiento general, general knowledge, yes, about these places. Sus habitantes son conocidos con el nombre de porteños. ¿En qué ciudad? Número 2, hay muchos edificios de Antonio Gaudí, que es un arquitecto famoso. 3, Botero, que es un pintor, nació en esa ciudad de Colombia. 4, en ese país el guaraní es la lengua oficial junto con el español. 5, esta ciudad peruana debe su nombre al general español que la conquistó en el siglo XVI. 6, muchos españoles exiliados después de la guerra civil fueron a vivir a ese país. Y 7, por esta ciudad han pasado más de 200.000 peregrinos religiosos al año. Entonces ponemos pausa y conectamos la información con las ciudades. Yo les voy a mostrar las respuestas, ¿ok? Ahí está, entonces, porteños en Buenos Aires, ¿sí? Antonio Gaudí, Barcelona. Botero nació en Medellín. En Paraguay se habla el guaraní. Trujillo es el nombre de esta ciudad peruana. A México iban los exiliados españoles y Santiago de Compostela es la ciudad religiosa. Entonces, vamos a ver gramática. Ahora completa estas frases de un cuestionario de conocimiento sobre el mundo hispano usando partículas relativas. Vimos las partículas relativas la clase anterior. Si no la vieron, tienen que volver a la playlist porque este es un curso step by step. This is not a tutorial, this is a step by step course. So you need to follow the classes in order. If you missed last class, please go back and watch it because you need that information to do this exercise. ¿Sí? Bien, perdón. Ciudad, habitantes son conocidos con el nombre de porteños. ¿Sí? Es otro modo, so we are rephrasing. Here you have, sus habitantes son conocidos con el nombre de porteños. So we are rephrasing in a way that you need to use particular relativa. Ciudad. Ciudad española, hay muchos edificios de Antonio Gaudí. Ciudad de Colombia, es originario el pintor y escultor Fernando Botero. País, el guaraní es lengua oficial juntamente con el español. Ciudad peruana, nombre proviene del general español que la conquistó en el siglo XVI. País, se exiliaron muchos españoles después de la Guerra Civil y Ciudad Española han pasado más de 200.000 peregrinos al año.
Vamos entonces, ponemos pausa e intentamos hacerlos con las partículas relativas, que recuerden son cuál, cuyo, dónde, qué, quiénes, etc. Yo les voy a mostrar las respuestas acá. Ciudad cuyos habitantes, recuerden que cuyos we use for like a possessive, because we're talking about these cities, citizens, see? So the citizens of this city, when you want to put it that way, you're going to use cuyos. It means that. Entonces, ciudad cuyos habitantes son conocidos con el nombre de porteños. Ciudad española en la que o donde, you can use both, hay muchos edificios de Gaudí. In which or where there are buildings, Gaudí buildings. Ciudad de Colombia de la que o de donde es, you can use both. Originario Botero, ¿sí? De la que o de donde es. From where. Botero was born, or he is from. En país en el que o donde, you can use both, el guaraní es la lengua oficial. Ciudad peruana cuyo nombre, again, possessive because it's its name, cuyo nombre proviene del general español que la conquistó en el siglo XVI. País en el que o donde se exiliaron muchos españoles, y ciudad española por la que o por donde han pasado, because people went through it. So that's why we use also preposition por la que o por donde han pasado más de 200.000 peregrinos, ¿sí? Again, if you missed last class, please go, because there's a lot of further explanation about these partículas relativas. Y tenemos, ok, observa estos pares, these pairs de frases, y marca a cuál corresponde cada interpretación. La iglesia que está en el centro del pueblo es gótica. La iglesia, coma, que está en el centro del pueblo, coma, es gótica. ¿Cuál es la diferencia en significado? Hay una que significa solo hay una iglesia en el pueblo. So, these two phrases are the same, but because of the commas, the meaning changes. So the meaning could be that there's only one church in this town, o puede haber más de una iglesia en el pueblo. There could be more than one church in this town. Which of these means that there's only one church, and the other means that there could be more? Y después tenemos los hombres que iban vestidos de traje. O sea, los hombres, coma, que iban vestidos de traje, coma, no fueron admitidos a la fiesta. Los hombres que iban vestidos con traje no fueron admitidos a la fiesta. The same. One means, todos los hombres iban con traje, traje is a suit. Y the other meaning is, había otros hombres que sí fueron admitidos. They were admitted. Entonces, ¿cómo las comas cambian el significado? Lo vamos a ver ahora. Entonces, la iglesia que está en el centro del pueblo es gótica, significa que puede haber más de una iglesia en el pueblo, y la iglesia, coma, que está en el centro del pueblo, coma, es gótica. I'll try to translate it in English. La iglesia que está en el centro del pueblo es gótica. It means the church that is in the city center is Gothic. So that means the church, the one in the city center, is Gothic. It could be that there are many other churches that are not Gothic, or that they are, but they are not in the city center. So what I'm saying is the church in the city center is Gothic. Whereas, sorry, I just came from a 24-hour flight from Argentina. I arrived a couple of hours ago, but I still wanted to show up and record for you. So I'm sorry if I'm losing my voice. You can support this channel by sharing the videos. And you support me. Yes? No, and all these efforts. That is it's a pleasure for me. Entonces, número 2. La iglesia que está en el centro del pueblo es gótica. This means it's only one. So the church, comma, that is. Now I'm giving extra information. I'm not
specifying which church. So without the comma, I'm specifying the church that is in the city center is Gothic. I'm specifying, giving specific, giving additional, no, specifying which one it is. Whereas with the commas, I'm adding information. So the church, there's only one, comma, that is in the city center. I'm telling you where it is, comma, is Gothic. There's only one. The same with the second example. Los hombres, coma, que iban vestidos de traje, coma, no fueron admitidos a la fiesta. So I'm saying basically, and this means that todos los hombres iban con traje. All men were wearing suits. This means the men, comma, and adding information that they were wearing suits. This is an additional information I'm telling you, not the men that were wearing suits, like only that group of men. No, the men, comma, that were wearing suits, they were not admitted to the party. Whereas the second one is the men that were wearing suits, only those men were not admitted to the party, and it means that there were other men that were admitted. Does it make sense? Espero que sí. Vamos a continuar. Entonces, oraciones del relativo. Vamos a ver un poquito más. Acá tenemos la gramática. Las oraciones del relativo nos permiten conectar una oración con el sustantivo al que se refieren, antecedente, ¿sí? Y evitar así la repetición de elementos ya mencionados. So, we use it to avoid repeating information. Cuando una oración de este tipo permite distinguir, highlight uno o varios elementos dentro de un conjunto, se llama oración especificativa. Por ejemplo, algunos palacios de la ciudad, this is the first phrase. Algunos palacios de la ciudad están en mal estado. So, some of the buildings in the city are in bad conditions. Vamos con la segunda frase. Esos palacios fueron afectados por el terremoto de 1993. Those buildings were affected by the earthquake in 1993. We're going to put them together. Los palacios de la ciudad que fueron afectados por el terremoto de 1993, en 1999 están en mal estado. So now I'm specifying which buildings when I put them together. I'm saying without the commas then, yeah? The buildings in the city that were affected by the earthquake are in bad condition. Whereas if I want to say all the buildings in the city are in bad condition, I'm going to say, I told you this before, a couple of minutes ago, los palacios de la ciudad, coma, que fueron, so all the buildings were affected, afectados por el terremoto, coma, están en mal estado. ¿Se entiende? Espero que sí. Bien, y acá. Cuando el sustantivo al que se refiere la oración especificativa ya es conocido por el contexto, puede no aparecer. We can not mention the noun if it's already obvious. Los que fueron al concierto dicen que fue increíble. Las personas que fueron al concierto. So instead of saying las personas que fueron al concierto, I can say the ones that went to the concert. Los que. Y quienes han visto la película afirman que es la mejor del año. Quienes means the people that watched the film, but I'm kind of making it shorter by using quienes. Tenemos también las oraciones del relativo que solo añaden una información. Here we have the commas example. So here is without the commas and now with the commas. Que solo añaden una información sobre el antecedente que no es necesaria para distinguirlo, se llaman oraciones explicativas. Entonces, estas son oraciones del relativo y estas son oraciones explicativas. That they add information. En la lengua escrita van siempre entre comas. En la lengua oral van entre pequeñas pausas. So in spoken language, because you cannot add the comma, you make a little pause. La ciudad, que es la más importante del país, so you don't say la ciudad que es más importante del país. No, you say la ciudad, que es la más importante del país, cuenta con excelentes comunicaciones y una situación privilegiada. Con este tipo de relativas añadimos una información adicional que consideramos oportuno mencionar.
pero que no constituye la parte esencial de nuestro mensaje. It's not the most important thing about our message, it's just an extra information. Las capitales europeas que tienen un alto nivel de vida también tienen problemas. This means all European capitals that they have a high standard of living, they also have problems. But it means all of them have a high standard of living. Y después, las oraciones de relativo explicativas pueden tener como antecedente una oración. Dice que Nueva York puede resultar un poco agobiante, lo que es cierto, pero tiene muchas otras cosas buenas. No ha parado de llover en todo el día, lo que ha obligado a suspender el concierto. ¿Sí? So they have two parts of the phrases. You say that New York can be a little overwhelming, which is true. But you see, within the phrase, it has two phrases divided by a comma. But it has other positive things. It hasn't stopped raining all day, which has a forced to cancel Calle 13's concert. Y tenemos uso del indicativo y subjuntivo, el contraste en las oraciones especificativas, ¿cuáles son estas? Estas son las especificativas, las que no tienen coma. Cuando nos referimos a algo conocido o que sabemos que existe, el verbo va en indicativo. Por ejemplo, te voy a enseñar una foto que me ha enviado mi hermana. Eso es indicativo. Pero cuando nos referimos a algo cuya existencia o identidad concreta desconocemos, it's unknown, el verbo va en subjuntivo. Remember, always subjuntivo is for the unknown or for the doubts. Te enseñaré las fotos que me envíe mi hermana, aunque no me ha enviado ninguna. So when she sends me the pictures, I'm going to show them to you, but she hasn't sent me any. Whereas here it said, I'm going to show you the pictures that my sister has sent me. Las oraciones de relativo explicativas necesitan en la mayoría de los casos un verbo en indicativo. El uso del subjuntivo es muy poco frecuente, so it's usually indicativo, ¿sí? Y tenemos acá participios, vamos a empezar a ver hoy qué es lo más importante de la clase. Completa las siguientes frases con el nombre de uno de los siguientes lugares que han aparecido en las actividades anteriores. Esto es mucha información. You're learning a lot of culture about the places in this unit, ¿sí? All this information is in the previous text from last class. Do you remember? The text about Cádiz, about Antigua. So you need to go to last class and print the materials. Entonces, número 1, fundada por los fenicios, es una ciudad muy antigua. ¿Cuál es? ¿La Habana, San Cristóbal, Antigua, Cádiz o el Parque? 2, rodeada, surrounded, por 3 volcanes, es un destino ideal para los amantes de las excursiones. 3, colonizada por los españoles en el siglo XVI, es una de las ciudades más bonitas del Caribe. 4, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un paraíso para las aves. 5, destruida por un terremoto en el siglo XVIII, fue la antigua capital del país. 6, los habitantes de conocidos con el nombre de Panzas Verdes, son muy acogedores. Y 7, conocida también como San Cristóbal de Llanos y Ciudad Real, es una ciudad de México. Bueno, acá ponemos pausa, vamos a la clase anterior, leemos los textos y completamos con el nombre de la ciudad. Yo les voy a mostrar la respuesta acá. Cádiz, fundada por los fenicios, es una ciudad muy antigua. So this is where we will start seeing participios. Antigua, rodeada por 3 volcanes, es un destino ideal para los amantes de La Habana, colonizada por los españoles, el Parque Nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad, Antigua, destruida por un terremoto, los habitantes de Antigua, conocidos con el nombre de Panzas Verdes, San Cristóbal de las Casas, conocida también como San Cristóbal, etc. Entonces, las palabras marcadas en negrita, in bold, en el apartado anterior, son participios. Participios are participles, past participle verbs. For example, in English, are the ones ending in ed in general, except for the irregular ones. For example, walked, sí,
Well, written is an irregular. There you have an example of an irregular. Another with talked. See, I don't know. I told you I just came from a 24-hour trip, so I don't have a lot of in my head right now. But it's usually the verbs finishing in ed, except for the exceptions like written or spoken or etc. that might end in en. See, those are the verbs in Spanish, and in Spanish they finish in ada o ado, in general, except for the irregular ones. Entonces, los verbos, las palabras marcadas en negrita, but we're going to learn why we use these participios. Las palabras, again, sorry, las palabras marcadas en negrita en el apartado anterior son participios. ¿Cuáles son la forma infinitiva de estos verbos? Entonces, fundada, estos son verbos, ¿sí? Acá está, fundada, rodeada, colonizada. Este es el participio, pero ¿cuál es la forma infinitiva del verbo? Ponemos pausa y ponemos el infinitivo. Yo les voy a mostrar. Fundada es fundar. Fundar is to start something. What was the phrase? Cádiz, fundada. They started this city. They initiated. How? I don't remember in English. Rodeada, rodear, to surround. Colonizada, colonizar, to colonize. Declarado, declarar, to declare. Destruida, destruir, to destroy. Conocidos, conocer, to know. Y conocida, conocer, to know. Also, this is plural masculine, this is singular feminine. Las palabras marcadas en negrita en el apartado anterior son participios que pueden funcionar como adjetivos. They could be adjectives, ¿sí? ¿Con qué palabras concuerdan en género y número? So here you have an example. ¿Con qué concuerdan en género y número? Acá. Cádiz, ciudad fundada, es la ciudad fundada, por eso es fundada. So the participle is a verb, but they function grammatically like adjectives. You remember that all the other verbs, they don't have a singular, a plural, a feminine, or a masculine, but the participles, the participios, they do. See, and they should be the same in feminine or masculine or plural singular as the noun. See, so they function but they are a verb, but they function grammatically as an adjective. Cádiz, fundada por. So Cádiz, founded, that's the verb in English. Founded by, it's like a passive form. But remember, the passive needs the verb ser. This doesn't have the verb ser. El parque declarado, masculino singular, por eso es declarado y no declarada o declaradas. Los participios funcionan como adjetivos, concuerdan en género y en número con el sustantivo al cual se refieren. Y pueden mencionar todas las formas en género y número de los siguientes participios. So can you write all the forms of the past participles? Here I wrote it. Sí, fundada, fundado, fundadas, fundados. Femenino, masculino, singular y plural. Rodeada, rodeado, rodeadas, rodeados. And I gave you an example. Here you should give an example as well. El museo, fundado en 1890, o el centro de la ciudad, rodeado de árboles, colonizada, 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 Argentina, colonizada por los españoles, declarado, declarada, etc. Bueno, here you have, take your time to read it and think of other examples as well. Atención, ojo, cuando los participios son parte de una forma compuesta verbal, son invariables en género y número. So sometimes the participios, they go they are part of a verb. For example, el pretérito perfecto se forma de haber, el verbo haber, más participio del verbo. Entonces ahí no funciona como adjetivo. In this case, it doesn't have a feminine or a masculine singular plural. He comido, no decimos he comida, no. No. Le voy a poner una cruz ahí, no. ¿Sí? O por ejemplo el pretérito pluscuamperfecto, había comido. That's also a verb that has the past participle. The participle. Like in English also, have eaten.
¿Mm? Had eaten or had walked. In English, you also use the participle together with other verbs. Bien. Y participios. Escoge una de los siguientes participios para completar estas 6 frases que contienen datos sobre diferentes ciudades españolas. So we're going to complete the phrases with these participles and you're going to decide if it's singular, plural, masculine, or feminine. Número 1, Tarragona, en el 200. Sí, los verbos son fundado, fundada, declarado, expuesto, diseñado, llamado y construido. Tarragona, en el 218 a.C., por los romanos, fue la capital de la Hispania Citerior y alberga una de las construcciones arquitectónicas romanas más antiguas de todas las que se conservan fuera de Italia, las murallas, the walls. El Museo Guggenheim de Bilbao, por el famoso arquitecto Frank O. Henry, es una joya de la arquitectura, dice gem, una joya de la arquitectura contemporánea. Remember, we saw vocabulary to describe cities in the previous class. La Plaza Mayor de Almagro, conjunto histórico-artístico en 1972, alberga en su interior el famoso Corral de Comedias, las obras de Velázquez, esto es las obras, en el Museo del Prado de Madrid, constituyen la mayor colección del pintor sevillano. Los Cármenes granadinos, a finales del siglo, a principios, son casas blancas con un patio interior. This is what the name for these white houses. Y la Catedral de Palma, la CEU, tiene uno de los rosetones más grandes del gótico europeo. Ponemos pausa y lo hacemos, yo les voy a mostrar las respuestas. Tarragona, fundada en el por los romanos, ¿sí? El Museo Guggenheim, diseñado por el famoso arquitecto. La Plaza Mayor, declarada conjunto, Las obras de Velázquez expuestas en el Museo del Prado, los Cármenes granadinos construidos a finales del siglo, y la Catedral de Parma, llamada la CEU, tiene uno de los this is called, built, exposed, or exhibited, declared, designed, and founded. Piensa en lugares de tu ciudad o de otras ciudades que conozcas y crea frases como las que acabas de ver, de sobre tu ciudad u otras ciudades. Por ejemplo, las obras de Dalí, pintadas durante la Primera Guerra Mundial, Entonces puedes usar esto como inspiración y lo puedes escribir en los comentarios de abajo, ¿sí? Vamos a ver los participios. Por ejemplo, el hotel que está situado, I can say el hotel situado frente a la playa, o I can say el hotel que está situado frente a la playa. Situado means where it is located in front of the beach. Tiene unas vistas preciosas, has wonderful views. La iglesia que fue construida o la iglesia construida en el siglo XVII es un ejemplo típico de la arquitectura románica. Estos edificios que fueron diseñados por Gaudí o diseñados por Gaudí son una joya del modernismo. Las señales que fueron colocadas hace más de un mes o colocadas hace más de un mes no han solucionado los problemas de tráfico. Esto funciona igual que la voz pasiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la voz pasiva y los participios? Los ejemplos anteriores están en voz pasiva. Recuerda que la voz pasiva necesita el verbo ser, ¿sí? Acá está el verbo ser. La voz pasiva se usa para transformar uno de los complementos de verbo en un sujeto gramatical. We studied the voz pasiva in Unit 1 of this book, Aula 4. Yeah, so if you go to the playlist, you will see it. Hay 2 tipos de voz pasiva. Pasiva de proceso, se habla del proceso que sufre el sujeto y se utiliza sobre todo en textos periodísticos. In fact, Unit 1 is about journalism and this is where it's used. Relatos de historia, etc. Se forma con el verbo ser más el participio pasado, que concuerda con el sujeto en género y número. Por ejemplo, remítalos a los ejemplos del libro. La iglesia que fue construida, acá tenemos el verbo ser, fue construida. Es un edificio típico, esos edificios que fueron diseñados
o las señales que fueron colocadas. That were built, that were, ta, ta, ta. That's the passive voice in Spanish with the verb ser. O pasiva de resultado. No interesa el proceso, sino el resultado de este. Su uso está mucho más extendido. So we focus on the result, not on the process. When we focus on the process, we use ser más participio. When we focus on the result, we use estar más participio, que concuerda con género y número. Por ejemplo, puede poner la frase del libro como ejemplo. El hotel que está situado frente a la playa tiene unas vistas preciosas. That is located in front of the beach. So the result is important, not the process of building the hotel. Sí, pero básicamente acá, so the difference between the passive and the participio is that you can use it or not. They're pretty much the same. Entonces, as you see here, yes, when you have it in bracket, it means you can use the passive voice or you can just use the participle. Me quedé alucinada. Tenemos una lectura. En una web sobre viajes, algunos turistas han colgado sus testimonios sobre las cosas que más les sorprendieron sobre Nueva York. ¿Qué te parecen sus opiniones? Aunque no hayas estado, seguro que sabes muchas cosas sobre Nueva York, ¿sí? Entonces, here we'll see another grammar thing. ¿Qué te sorprendió de Nueva York? Yo pensaba que habría mucho tráfico y mucho ruido, pero me pareció una ciudad bastante tranquila. As a matter of fact, I think this is going to be too much information for you today. You know what? I'm going to finish the class here because I don't want to introduce this other grammar thing. I just want you to learn the participios for today. And from tomorrow, we are going to study this because this way it's a new grammar structure to use when we didn't know some information. And we're like, oh, I didn't know that, this or that. But, you know, it deserves proper explanation and I prefer to cover it tomorrow so that we don't make this class so extremely long. And I don't want to overwhelm you with grammar today. I think with participios should be fine. So we'll finish Unit 5 tomorrow, Friday, and then we will start Unit 6 on Monday. And then it's the last unit of Aula 4. So so it's the last unit of level B 2.1. And then we're going to start with Aula 5, that is B2.2. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, chicos, y nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Chao, chao, chao.